El día de hoy vamos a estar hablando, comenzamos toda una serie completamente nueva. El mes anterior estuvimos hablando sobre una serie que realmente trajo bastante bendición a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos son bendecidos cada domingo con la palabra de Dios? Amén. Sí, bueno, con los pocos amenes, no, mentira. Yo sé que Dios ha bendecido bastante tu vida. Sí, el anterior mes estuvimos hablando bastante sobre la identidad, sobre el propósito, sobre quién soy, quién es Él. Yo no nací por accidente. Esos fueron algunos de los títulos que tuvimos el anterior mes de marzo. Y realmente fueron temas que bendicen bastante nuestras vidas. Salimos de una Semana Santa, donde la Semana Santa ya entendemos todo el reflejo que debe tener en nuestra vida o la repercusión que debe tener como tal en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que lo hemos titulado Todavía duele. Y este tema es muy importante porque después de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en la cruz del Calvario, el punto principal de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es perdonarnos. Diga conmigo, diga perdonarnos. Diga con fuerza, diga perdonarnos. Y eso hizo Jesús, hizo perdonarnos. O sea, eso es lo que logró, ¿sí? Como primera medida es perdonar, ¿sí? Nuestros pecados, y lo sacrificó en la cruz del Calvario. Y si Jesús hizo eso por cada uno de nosotros, lo mínimo que nosotros debemos aprender en nuestra vida mientras estemos sobre esta tierra es aprender a perdonar. Amén. Y este es uno de los temas más densos y complejos en la humanidad, porque la humanidad no está acostumbrada a perdonar. Y hay una historia, ¿sí?, que comienza en en una sala donde todo estaba en silencio. Todo el mundo estaba callado, atento, pendiente de lo que estaba ocurriendo. Y había un hombre, ¿sí?, en una silla, esperando un juicio como tal por algo que él cometió. En medio de la locura, en medio del impulso, en medio de las decisiones erróneas que él había tomado, eso lo llevó a estar sentado en una silla y esperar un juicio. Él lo que menos esperaba o lo que menos imaginaba es lo que iba a ocurrir después, porque este hombre estaba sentado en esta silla y sale una voz, ¿sí?, muy en el fondo, un poco sosollante, que le dice: te perdono. Y este padre que levanta la voz en medio de una sala es un padre que había visto morir a su hijo a manos de este hombre. Este hombre estaba esperando ser electrocutado. Estaba esperando la muerte, el juicio, y lo que menos esperaba es que en los últimos momentos o en el último instante alguien pudiera tener un poco de misericordia. Él alrededor de su vida nunca lo había visto, nunca había sentido ese tipo de, tal vez de disculpa o de perdón como tal, aún sin haberlo pedido. Pero esa voz, realmente yo me imagino que si le preguntaras o tuvieras la oportunidad a este hombre de preguntarle, esta voz conmovió como tal el interior de este hombre. Esa voz diciendo: te perdono. Y no es una voz sencilla, no es una voz que simplemente se dice o es algo que se dice en medio del impulso, en medio del afán, en medio del apuro. No es así. Es la voz de un padre que, a pesar de todo el daño que él recibió de parte del hombre que está sentado y está siendo enjuiciado, pues él siente de parte de Dios que es necesario decirle eso. Este hombre que está siendo juzgado, tal vez posiblemente sea como el pequeño ápice que hubiera podido recibir de parte de alguien reflejando que existe un Dios. Amén. Reflejando que hay un Dios que nos enseña a hacer las cosas un poco diferentes. Hemos visto en internet, hemos visto en diferentes tipos de redes muchos de estos juicios donde la gente se pelea y le dice: te vas a morir y te voy a matar y te voy a hacer esto. Pero este hombre, haciendo todo lo contrario a lo que la gente se hubiera imaginado, simplemente extiende una disculpa, extiende un perdón, sin haberlo pedido, no porque lo están obligando, no porque tal vez el otro se lo esté mereciendo, simplemente porque él entiende que eso es lo correcto que debe hacer.
No lo dijo porque no le doliera, ojo, porque su hijo había muerto. No lo está diciendo mientras tal vez alguien lo está coaccionando. No es una mentira lo que está diciendo. Él está entendiendo lo que está diciendo, pero simplemente ese día decide decir: te perdono. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento. Esa voz yo creo que carcome más que narrarle toda la Biblia a una persona. En alguna oportunidad yo miré a unos 2 personas predicando en un parque, ¿sí? Lo vi en internet, predicando en un parque, y él hablaba sobre el perdón también. Y hablaban sobre Cristo y que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y a veces el que no cree que Dios ha perdonado mucho no entiende este tipo de temas, o se le dificulta entender o comprender cómo deberíamos perdonar a las personas. Pero los que hemos sido rescatados después de una vida de desaciertos completa, después de una vida de errores y tras errores, entendemos claramente lo que el perdón de Cristo refleja o representa en cada una de nuestras vidas. Y estos 2 hombres estaban predicando la palabra, y el hombre más pequeño, sí, con muy poco pelo, estaba hablando del Señor y dice: mira Dios, y Dios nos perdonó los pecados, y si Dios perdonó nuestros pecados, ¿cómo no perdonar los pecados de otro? Les presento a fulanito de tal que está a mi costado, ¿sí? Y les presento al hombre que mató a mi hijo hace tantos años atrás. Cuando yo escuché eso, yo dije: ¿qué? Una cosa es decirle a alguien que está a punto de morir: te perdono, porque sabes que nunca más lo vas a volver a ver. Aplaudo eso, obvio, ojalá, amén, ¿sí? La decisión que él tomó es una decisión extremadamente acertada y correcta, pero es algo completamente diferente estar en un escenario junto a una persona que había matado a uno de sus hijos y estar abrazándole, compartiendo con él, conviviendo con él, viajando con él y predicando la palabra con él, ¿sabes? Por esa razón yo te digo que cuando hablamos sobre el perdón muchísimas veces nosotros no entendemos. Porque si el vecino nos saca la lengua, nos pica el ojo, entramos a una oficina y la gente nos queda mirando, me siento mal, no están hablando mal de mí, me están escarneciendo, algo está ocurriendo, no sé, mi familia, mi hermano, mi amigo me sacó la lengua, no me hicieron caso, no me invitaron a la reunión, no me metieron en el chat, no me invitaron al almuerzo, y eso nos lastima, nos hiere. Y ojo con lo siguiente, no quiero minimizar el dolor que tal vez nosotros sentimos ante ciertas circunstancias que han pasado en nuestras vidas. No pretendo minimizar el dolor que sientes o el dolor que tienes dentro, sino que quiero comenzar este mensaje explicándote que hay dolores tan fuertes que si la persona decide en algún momento dejarlo a un lado, pues ese dolor o ese resentimiento comienza a opacarse en gran manera, y la luz del Señor comienza a brillar realmente en nuestras vidas. Y lo que esta humanidad necesita realmente es poder tener personas que fácilmente puedan aprender a perdonar. Amén, diga con fuerza, diga perdonar. Dígale a su vecino, dígale: tienes que aprender a perdonar. Es difícil aparentar el perdón, ¿no es cierto? Te perdono, sí, te perdono. Ajá. Ustedes lo saben bien, ¿no es cierto? Sí, cuando van a las reuniones familiares y usted dice: anda a ver si está ahí, anda a mirar si está ahí. Y tal vez la ciencia, ¿sí? Porque yo estaba buscando estadísticas donde me diga específicamente que de pronto ciertos tipos de cánceres son relacionados a la falta de perdón, pero la ciencia no lo especifica como tal. Aluce que puede ser una de las variables que ayuda o aporta a que este tipo de reproducción anormal en el cuerpo, ¿sí?, se pueda comenzar a dar. Pero no quiere decir que esté como un estudio específico dándole como una raíz a la falta de perdón. Pero ten en cuenta lo siguiente: inevitablemente aún la ciencia también exalta, donde dice que una persona que tiene falta de perdón comienza a tener somnolencia, comienza a tener un carácter totalmente diferente, comienza a estresarse, a ser idiático, a ser irritable, a comenzar su mal genio a salir o a florecer más fácilmente. ¿Por qué razón? Porque
Si hay algo que está dentro en la persona, siempre va a comenzar a reflejarse un poco en el exterior. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, es que de la abundancia del corazón habla la ¿qué? Habla la boca, la cara, el rostro, las actitudes, las señas, las señales, los mensajes de texto, absolutamente todo, amado. ¿No te has dado cuenta que cuando alguien te escribe, ¿sí? Alguien que no es que sea tan agradable para ti, te escribe un mensaje de texto en WhatsApp, tú lo lees como, imagínate lo que me está diciendo, ve, hola, buenas tardes. Pero sí te está saludando, no te está diciendo nada. El que le estás poniendo el acento eres tú. Pero como tenemos esa raíz por allá metida, por algo que tenemos que aprender a perdonar y no lo perdonamos, todo nuestro entorno comienza a dañarse, comienza a entorpecerse y necesitamos nosotros aprender a dejar eso atrás. Mucha gente dice, yo ya lo superé, y se lo encuentra en la calle y se cambia de acera, ¿no? Allá viene, allá viene, allá viene. Sí. Entra a la reunión, anda a ver si está. Hay gente que me ha dicho, pastor, con tal persona y yo no podemos estar en la misma iglesia. Yo digo, Dios mío bendito, aprenda a perdonar. Porque mucha gente no quiere aprender a perdonar, no quiere sanar, no ha aprendido a soltar, no ha aprendido a dejar. Y el gran problema es que ese tipo de cosas, ¿sí? O las cosas que le hicieron a las personas todavía duele. Por eso este mensaje se llama Todavía duele. Dígale a su vecino, dígale, todavía duele. Dígale, aunque no lo crea, todavía duele. Amén. Las heridas usualmente, ¿sí? Les pediría que los de atrás, las personas, dígales, las personas a veces no lo entienden, pero las heridas que dejan la vida, que dejan las personas, las heridas que deja el transcurrir de los años, el tiempo no lo cura. Diga conmigo, diga, el tiempo no cura nada. Porque si usted se deja una herida y la herida está abierta y la herida comienza a sanar, pero no le sacó la infección de la herida, pues cuando usted toque la herida, esa herida le va a seguir doliendo. Quiere decir que está mal sano. Y si usted va al hospital, ya sabe lo que la enfermera le dice, preste ese brazo para acá, papito, le coge, le saca, le pela, le raspa, a dolerle aún más absolutamente todo. Amén. Cuando la herida no está bien sana, sin importar si la tapas, el dolor o la podredumbre está por dentro. El gran problema es que si tú miras a personas que son histéricas, gritonas, que fácilmente se enojan, que tiran las cosas, que dejan botando, que son inestables, que tienen ciertos problemas emocionales, muchos de esos grandes problemas emocionales que las personas viven con ellos se debe a la falta de perdón. Por eso Dios en su palabra nos enseña que necesitamos nosotros aprender con una claridad brutal, aprender que el perdón es necesario e importante para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el perdón es importante? Amén. Mateo capítulo 18 versículo 21 dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Y te voy a explicar lo que a veces no se explica. ¿Y por qué Pedro le dice a Jesús, que Pedro maravilloso, Pedro refleja tanto nuestro carácter como seres humanos, que a mí me sorprende, porque es como si nosotros estuviéramos hablando, porque nos gusta sacar chapa. Pedro era el cepillo de los discípulos, y Pedro le dice, maestro, te voy a contar el trasfondo, maestro. Tú sabes obviamente que en nuestra cultura judía, el perdonar 3 veces, ¿cuántas veces? 3 veces era obligación por la ley, era perdonar 3 veces. Por esa razón Pedro le dice, no porque Pedro le salió, pues por Pedro el Espíritu Santo lo tomó a Pedro pero Pedro quería ser un poco más misericordioso, quería ser irme un poco más allá, y le dice, maestro, ¿y tú no crees que deberíamos nosotros enseñarle a la gente que perdone 7 veces? ¿Sí? Algo más, diga conmigo, diga más allá. No eran solo 3, estaba diciendo más allá. O sea que el judío, cuando alguien le hacía algo, tenía que perdonar. Y si esa misma persona le hacía de nuevo algo, ¿qué tenía que hacer?
tenía que perdonar. Y si al judío esa misma persona volvía y le hacía algo por tercera vez, ¿qué tenía que hacer? Tenía que perdonar. Pero al judío, si le hacían una cuarta vez, ¿qué tenía que hacer? Él decidía o si perdonarlo o odiarlo por toda la vida. Amén. Pero viene Jesús y nos cambia la historia y Él dice: Señor, yo no te he dicho solamente 7 veces, yo no digo solo 7, le dices 77 veces. Lo que está hablando y le está diciendo: Pedro, no te vengas a hacer aquí el misericordioso, el espiritual, no te vengas aquí a hacer el espíritu flautico de decir de que 7 veces es suficiente. No te estoy diciendo de que es necesario contar o ponerle un límite al perdón de la gente. De nuevo te lo digo, lo que Jesús nos está enseñando es que no debe existir un límite. Diga con fuerza, diga: no existe un límite. Dígale a su vecino, dígale: no existe un límite. Y muchos dirán por ahí: no, pastor, ¿cómo así que no existe un límite? Pues sí, eso está enseñando Jesús. Él cuando le dice 77 veces, las veces que sean necesarias perdonar, esas veces son las que tienes que aprender a perdonar. Ahí es donde muchos dirán: pero porque aléjese, eso no te pide el Señor. Le dice: perdone, pero no se junte, eso no dice el Señor. Dice: perdone, pero no esté ahí, eso no dice el Señor. Dice: solamente aprenda a perdonar. Cuando hablamos de que alguien tiene que poner la otra mejilla, ¿a qué se refiere? A que somos mansos pero no mensos, a que somos tantas cosas que decimos, ¿no es cierto? A que somos, que pastor, yo soy manso pero no menso, yo no pongo la otra mejilla. Cuando una persona está dispuesta a poner su mejilla, sin importar si la otra persona le va a volver a mentir, le va a volver a engañar, lo va a volver a traicionar, pues ese refleja un verdadero perdón. Amén. Diga con fuerza, diga: tenemos que aprender a perdonar. Es inevitable, es necesario. Jesús no estaba diciendo simplemente aguanta más. Jesús no está diciendo deja de contar las veces que tú perdonas al otro. Aquí lo que Jesús nos está enseñando literalmente es que tenemos que aprender a estar sanos. ¿Qué estés sanos? Diga con fuerza, diga sanos. Deja de contar, deja de preocuparte. Si las personas te lastiman, te hieren, cuántas veces te hieren, ahí vas de nuevo con esa cosa, ahí vas de nuevo con esa, ahí vas de nuevo. Y hay un gran problema y la gente tiene cierta naturaleza. Y hay gente que tiene naturaleza de ser chismoso, de ser problemático, de ser complicado, pero tu naturaleza es de ser perdonador. Y mientras tú estás contando, no sueltas. Mientras tú estás contando, no sanas. Mientras tú estás pendiente de ese tipo de cosas, siempre lo que los demás te hacen son los que van a elegir tu estado de ánimo. Porque una persona que no aprendió a perdonar o no ha aprendido a perdonar, siempre el estado de ánimo de esa persona va a estar dirigido por lo que los demás le hacen y no por lo que es él. Amén. Por eso es necesario hablar de identidad, hablar de propósito, hablar de quién soy en Cristo, hablar de quién es Él, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para poder hoy aprender que tenemos que aprender a perdonar. Amén. Dígale a su vecino: tienes que aprender a perdonar. Un pastor en algún momento contó de que él conoció a una pareja, tenía un restaurante, sí, en España, y este pastor usualmente iba a desayunar muchas veces a ese restaurante. Y en el momento que él desayunaba, dice que él le miraba a estas parejas una luz maravillosa, eran muy amables, eran muy queridos, tenían una imagen muy maravillosa a pesar de que no eran cristianos, ¿sí? Pero tenían, no sé, algo especial. Si has visto, has conocido gente así, que tienen algo especial. Y dice que ahí en España, en el sector donde estaban, vino un día y se reventaron las tuberías, inundaron todo el restaurante, dañaron absolutamente el restaurante, la mueblería, la comida, el almacenaje, dañaron absolutamente todo. Después de 3 años, dice que a este hombre o a este pastor le llega una citación de que sirva como testigo después de 3 años. 3 años entre juicios, entre peleas, entre contiendas, entre tanta cosa. 3 años después lo llaman para que sea testigo. Dice que él fue al juzgado y cuando los miró, algo había cambiado. Ya no seguían siendo la misma pareja, no tenían la misma luz, ya no hablaban de la misma forma
y su aspecto aún físico había cambiado completamente. Cuando tú tienes falta de perdón, tú no te das cuenta, pero tu rostro comienza a cambiar. Tu postura comienza a cambiar, la forma de hablar comienza a cambiar. Muchas personas comienzan a tener un rostro totalmente diferente. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios hermosea el rostro. Diga con fuerza, diga: yo soy hermoso por Dios. No se haga aquí el modelo, ¿sí? Es Dios, la gracia de Dios que lo hace ver así medianamente pasable, amén. Pero si la presencia de Dios hermosea el rostro, imagínese lo que hace la falta de perdón en la cara de una persona. Exactamente lo contrario, amén. Y comienzas a mirar a personas que son que tienen heridas y que hablan de una forma y que contestan de una forma. ¿Por qué razón? Porque eso que se les metió en su corazón comienza a gobernar completamente su vida como tal. Porque hay gente que no es que sea fría, sino que está herida. Hay gente que no es que sea dura, sino que está definida por lo que no pudo sanar. Y por esa herida que está en su interior es la que está hablando, actuando, pensando y haciendo las cosas como tal. Yo en algún momento, cuando hablaban los martes sobre sabiduría, hablábamos de algo, que una persona no debería tomar decisiones por ningún momento, por ningún motivo, cuando está con un sentimiento de enojo, de rabia, de falta de perdón, porque te puede llevar a cometer locuras. Una persona que tiene falta de perdón y que tal vez no puede perdonar a su esposo porque ha sido infiel, esa misma falta de perdón puede llevarla o llevarlo a esta persona a cometer una locura y tal vez acostarse con el primero que se encuentra por la calle, amén. Eso es lo que hace una persona que guarda ese dolor, ese rencor en su interior. Mucha gente no aprende a soltarlo. Muchos dicen el tiempo lo va a arreglar. El tiempo no arregla nada. Hay que aprender a perdonar. Diga con fuerza, diga: hay que aprender a perdonar. Y hay un gran problema, que cuando nosotros somos lastimados, ¿cuántos han sido lastimados? Levante la mano. A ver, levante la mano. Sí, la iglesia ha sido la iglesia de los heridos, de los caídos. Señor, ya ahora entendemos el mensaje, Dios. Pero cuando somos lastimados, cuando somos heridos, ¿cuál sentimiento es el que tenemos nosotros en nuestro interior? Y la dificultad más grande que la gente tiene para no perdonar a otro es el sentimiento de justicia. Diga con fuerza, diga: justicia. O sea, que dice: es que es injusto lo que me pasó, yo lo perdono, pero Dios, encárgate de él. Y cuando tú le dices: Señor, trata con él, tú le estás diciendo: Señor, no sé, de pronto córtale un dedo, que se muera la mujer, que la suegra se vaya a vivir con ellos, no sé, alguna cosa así, sí, una cosa loca. Y uno dice: el gran problema que tenemos como seres humanos es que necesitamos sentir de que están haciendo justicia con nuestro asunto, y eso nos trae paz. Sí, le está yendo, pero como perro en misa. No, bendito sea. Gracias, Dios, eres mi vengador. Y yo veo a gente que ora de esa manera y uno dice: ellos no han aprendido a entender lo que representa el perdón. Amén. Porque cuando tú decides perdonar a alguien, lo que tú estás aprendiendo es a soltar el derecho de cobrar. Amén. De nuevo, cuando una persona quiere perdonar a alguien o perdona a alguien, suelta ese derecho de poder cobrar algo o de poder recibir justicia. Suelta ese derecho. Y eso es lo más difícil, tener ese sentimiento de que la gente pueda sentir eso de decir: me siento que fui pagado. Amado, déjame decirte que Dios lo que quiere que hoy aprendas es a soltar ese derecho, porque Dios perdonó aún más cosas en tu vida que lo que tú tienes que aprender a perdonar en la vida de otros. Y yo sé que tu dolor es muy fuerte y puede ser muy profundo, y el dolor que hayas sentido o lo que la gente te ha hecho posiblemente sea demasiado fuerte para llevarlo como un estandarte en tu vida, diciendo: mire, es que yo soy enojona por esto, mire, es que yo soy odioso por esto, mire, es que yo soy envidioso por esto. Y la idea
es que hoy dejes de tomar ese estandarte del falta de perdón que te lleva a actuar o a hacer o a procurar pretender que lo que estás haciendo es correcto, y más bien simplemente soltarlo en Dios, pero sin recibir absolutamente nada a cambio de tu parte. Amén. Ningún tipo de pago, ningún tipo de prebenda, ningún tipo de nada a favor tuyo, simplemente el hecho de decir: yo lo quiero soltar. Amén. ¿Alguien estaría dispuesto el día de hoy a soltar? Amén. Quiero leerte lo que dice Romanos 12:19. Dice: no tomen venganza. ¿No tomen qué? Señor, es mejor dar que recibir, en el nombre de Jesús, aleluya. Y hay muchos que se meten una cantidad de palabras, de versículos, y oran en el Señor por: Señor, tú eres mi vengador, aleluya, de mis enemigos. Y está hablando del hermano, está hablando del vecino, está hablando del líder, muchas veces está hablando de su jefe. Y le dice: sí, Señor, tú eres mi vengador, tú, Señor, levantas bandera en contra de mis enemigos. Pero en Romanos dice: no tomen venganza. O sea, que todas ese tipo de oraciones que muchas veces habíamos hecho o hacemos o queremos hacer no tienen validez. Amén. No deberíamos hacerlas. No tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero perdonar es confiar en Dios, que Dios es un Dios ¿qué? Justo. Diga con fuerza, diga justo. Dios es un Dios justo. Amén. Pero es Dios, no eres tú. Tú no le puedes decir a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Simplemente tienes que decirle: Señor, yo perdono, punto. Tú verás lo que haces, no me interesa. Simplemente oro por él, porque la palabra dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. ¿A qué? Amar. ¿Amar? ¿Amar, pastor? No, yo sí no lo quiero amar, lo quiero es matar a ese. Si me da la oportunidad de darle, no sé, veneno, pues yo lo mato, no importa, ¿sí? Me sacrifico ahí. Pago unos añitos en la cárcel, pero no, yo no, lo que menos quiero es perdonarlo, pastor. Pero Dios nos manda a que tenemos que aprender a perdonar, a dejar libre a la persona de toda culpa, de todo pago como tal. Queremos perdonar. Yo perdono, pero si me piden perdón. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito en la palabra? Muéstrame la palabra. Yo perdono, pero la palabra es lo importante. Porque nuestra interpretación, según como seres humanos o según nuestra moral de ser humano, pues es ojo por ojo, ¿no es cierto? Así aprendimos la palabra: ojo por ojo, diente por diente. Me perdona, yo lo perdono. Lo amo, yo lo amo. ¿Sí? Me trata bien, pues yo lo trato bien. Pero la palabra es todo lo contrario. Dice: ama a tu enemigo. Y el enemigo no ha hecho absolutamente nada para ser amado, pero Dios me manda ¿a qué? Amarlo. ¿Por qué? Porque el amar no es un sentimiento. Diga conmigo, diga: amar no es un sentimiento. Siento que lo amo, y mañana si no siente que lo amo, que se va a divorciar. Siento el que lo amo, el Señor. Es un sentimiento. Deje de ser sentimental, sea espiritual. No, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Por eso Dios dice: ama a tu enemigo. Él no dice: si tu enemigo es buena gente, chévere, bacán, de todos los mejores enemigos que tú has tenido, ámalo, abrázalo, quiérelo, aprécialo. No está diciendo eso. Dice: ama a tu enemigo. Es un desgraciado, pero ámalo. Amén. ¿Cuántos tienen enemigo así medio desgraciado? Ámelo, ¿sí? No, si es bueno, dicen por ahí. No, si es bonito. En Dios es bueno. En Dios sí, amado. Realmente muchos dirán: no tenemos enemigos. Yo no tengo enemigos. Bueno, y eso le hicieron la pregunta un día, no me la hicieron a mí. Yo fui por otro asunto a consejería, porque siempre mi anhelo desde que yo conocí de Dios es sentir más la presencia de Dios, ¿sí? Y como yo era medio descarriado, ¿sí? Era medio jodidongo. Cuando yo me meto en Cristo, yo dije: voy a ser discípulo de Dios, pero de a de veras, dije, de en serio. Me voy a meter de lleno, dije, en el Señor. Y lo he intentado cumplir desde el primer día de mi vida. Y llevaba 2 años en Dios, y yo sentía que algo pasaba en mi vida. Yo estaba sirviendo, enseñaba la palabra, servía en la alabanza,
¿sí? Me discipulaba, estaba activo en la iglesia. Donde mi pastor estaba, yo estaba ahí. Si él viajaba, yo viajaba con él. Yo estaba en servicio activo, en lo que más podía en la iglesia hacer, yo lo hacía. Pero había algo que yo decía, no sé qué pasa, pero no sé, no logro no sentir como que algo pasa en mi vida. Todavía me siento como frío, un poco apático, como si hiciera las cosas solo como de manera profesional, como una ocupación o responsabilidad, más como que algo naciera en mi interior. Y fui a consejería y le dije, pastores, no sé, algo pasa con mi vida. Le dije, no sé, pero no sé qué explicarte. Mi matrimonio está bien las cosas, ya habíamos pasado los 2 años ¿cómo se puede decir? Los 2 primeros años de infierno, de prueba, ¿sí? Porque los 2 primeros años de todo matrimonio son, pero para cogerse duro en el Señor, amén. Si no lo pasas esos 2 primeros años, ya sabes que esos 2 primeros años son de prueba, es pasar el tamiz del fuego, amén. Ya habíamos pasado, dije, eso no tiene nada que ver con eso. Y me hacen una pregunta: ¿tienes de pronto algo que perdonar? Una persona que como que casi no me ha importado mucho lo que el otro ha dicho, lo que el otro ha hecho, casi no me importa muchas de esas cosas, no le presto mucha atención, si hablan bien, si hablan mal, como que no me importaba. Y hace poco conocía del Señor, todavía hay muchas cosas más en ese tiempo, más de mundo que de Dios, que estaban todavía en mi vida, amén. Y me dicen, yo creo que hay algo que debes aprender a perdonar a alguien. Y yo dije, no, sí, tómate un tiempo. Me dijeron, tómate un tiempo, hazlo en Dios. Tú tienes un llamado para predicar la palabra, para pastorear, pero antes de cualquier tipo de cosas tienes que aprender a entender que hay cosas que tú tienes que aprender a perdonar. Nos sentamos, hicimos la tarea con la pastora, nos sentamos, cogimos un cuaderno ella, un cuaderno yo, y comenzamos a escribir. Y ahora sí, acuérdese usted de a quién tiene que perdonar. No, yo no tengo enemigos. Y muchos dirán, no, yo no tengo enemigos. Y comenzamos, y a ver, inténtelo, a ver. Sí, ve, ese profesor en la escuela que me dijo que yo no servía para nada, lo voy a anotar ahí, yo lo voy a dejar ahí metido. Ve, ese líder que me dijo que yo era más un hijo del diablo que hijo de Dios, ahí lo voy a anotar. Y tal persona y tal familiar, y mis padres porque esto, y mi madre por esto, y mi papá por tal cosa. Y comencé a alargar la lista, y alargar la lista, y alargar la lista, y alargar la lista. Y un hombre que pensaba que tal vez no tenía enemigos, pues se dio cuenta que comenzó a tener una lista gigantesca, ¿sí? Y yo pensaba, al comenzar el ejercicio, a decir, yo no tengo que perdonar a nadie. Todo lo contrario, me di cuenta que tenía que aprender a perdonar. Simplemente que lo que había hecho en mi vida es cerrar tanto mi corazón que evitaba que cualquier dardo de dolor pueda penetrar mi interior, pero no quería decir que eso no había afectado mi vida como tal. Y tenía que aprender a reconocer que era frágil, a reconocer que me lastimaron y aprender a reconocer que necesito perdonar. Amén. ¿Cuántas personas aquí necesitan perdonar el día de hoy? Amén. Hay un problema en los hombres. Las mujeres son más fáciles liberarse. La mujer llora fácilmente, llora despidiendo un avión de carga, ¿no? El avión de carga se va y llora facilito. El hombre no. El hombre es más difícil. Vemos una película romántica o de pronto esas películas de perritos que se mueren al final y uno está llorando y uno se esconde para limpiarse las lágrimas, porque no se nos dificulta como mostrar ese lado amable de la moneda. Amén. Pero en Dios tenemos que aprender a reconocer que nos lastimaron y poder decir, sí me lastimaron, sí me dolió, pero hoy decido aprender también a perdonar. Mira lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Literalmente está renunciando al derecho de que ellos sean juzgados. Está literalmente renunciando al derecho de decirle, Señor, haz algo, me mataron, me crucificaron, mátalos, que se muera su mujer, que se muera sus hijos, que les vaya mal la economía, que llegue una enfermedad, los destruya. Él está renunciando a ese derecho de poder que Dios ejerza justicia sobre la vida de las personas, porque cuando Jesús nos enseñó, ama a tu enemigo, lo que te está diciendo es, ámalo,
ora por él y bendícelo. A ver, ya te pasaste, pastor. Una cosa es amarlo, otra cosa es orar por él, que ya se dificulta demasiado. Y otra cosa es pedir que lo bendigas. Ya no te pases, Señor, pues también es que exageras. ¿Sí? Voy a intentar amarlo a este. Pero ya desde ya, orar por él. ¿Alguien ha orado por sus enemigos? Levante la mano. ¿Fácil o difícil? Fácil, pastor. Si es fácil para ti, quiere decir que lo que te hicieron no te dolió tanto. Porque orar por tu enemigo, el que te lastimó de verdad, el que te hirió, el que te violó, el que te abandonó, el que habló mal de ti, el que casi te lleva a la quiebra, el que no sé, el que se robó tu mujer, perdóname, no es fácil. El que me saca la lengua, el que habla mal de mí el trabajo, sin minimizarlo, pero entiéndeme hacia dónde yo voy. El orar por alguien que te lastimó y tú ponerlo en el altar y decirlo, Señor, y yo tuve que aprenderlo el 2024, a alguien que quería literalmente mandarle los de la moto. ¿Sí me entienden, no? Literalmente, pero usted es pastor, sí, pero soy ser humano, recuérdalo, ante todo, amén. Yo estaba en un semáforo diciéndole a alguien, usted tiene por allá, alguien, sí, sí. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, con la pastora maquinamos, no mandamos por WhatsApp el nombre, el nombre no por WhatsApp, le traemos en un papelito, un papelito. Y uno como que se endemonia de verdad, no, de todo corazón te lo digo. Eso como que no, yo era otra. Si me hubieran visto ustedes ese día, no, yo creo que tenía cachos, colmillos, cola, todo estaba en la representación literal del diablo. Llegué yo a la casa, la pastora me dice, listo, entonces en un papel, entonces lo anota usted, lo anoto yo, ponemos letras con periódico recortadas, ¿cómo hacemos? Yo le dije, no, aguanta. Vamos a cometer una locura. Vas a cometer una locura, le dije. No. Primer punto. Cuando hablamos la palabra y dice Dios, ama a tu enemigo, yo dije, yo a ese infeliz no lo voy a amar. Señor, yo no puedo amarlo. Por eso te digo, es que es dependiendo lo que tú tienes que perdonar. Si a Dios gracias no has tenido un sentimiento como el que yo tuve, dale gracias a Dios. Porque la gente que ha estado a tu alrededor ha sido demasiado buena. Pero si en tu corazón has tenido esos sentimientos, ahí es donde todo lo que aprendemos el día de hoy se hace vivo, se hace real en nosotros. Orar por él con la pastora, Señor. No sabemos cómo hacerlo, Dios, porque estamos acostumbrados a orar por los que amamos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por la iglesia, por nosotros mismos. No estamos acostumbrados a orar por alguien que nos lastima. Señor, bendícelo, Dios. Yo sé que su esposa está pasando por un proceso de cáncer, ayúdala, Dios. No sé lo que lo llevó a esta persona a cometer lo que cometió, Señor, pero que un día pueda conocerte a ti. Ahorita lo digo facilito, ahorita lo digo sencillo, pero hacerlo, créeme, no fue fácil. Aparte de todo, decir, Señor, bendícelo. Ese es otro nivel. Señor, bendícelo, para que un día me pueda pagar lo que me robó. Señor, cubre sus finanzas. Justo esta semana estaba en Quito y alguien trajo el tema a colación y me conversó y me preguntó, sí, pasó esto. Y justo el tema yo ya lo tenía, porque nosotros tenemos el tema preparado, al menos como la temática. Y yo salí de ese lugar y yo les decía, Señor, ¿sabes? Yo creo que esto es una prueba para saber si aprendí a perdonar o no, aún antes de predicar. Iglesia, cuando hablábamos de la primera historia de este hombre que estaba en la silla de ruedas, perdón, en la silla esperando ser electrocutado.
Tal vez el reflejo o el pequeño haz de luz que llegó a su vida de un Cristo vivo fue el perdón del padre del niño que él mató. Posiblemente tu perdón sirva un día para que alguien pueda convertirse, para que alguien pueda reconocer que Cristo es real. Inicialmente y posiblemente en muchos casos te llamen tonto, sonso, pandereto, aleluya, lameladrillo, Pastor López, lo que sea. Pero tu perdón un día calará tanto en la vida de alguien y en el corazón de una persona que te aseguro que posiblemente ese sea el camino para que se pueda acercar a Cristo. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Y le decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabes lo que estaba diciendo Esteban? Señor, yo renuncio a tu venganza en contra de ellos. Renuncio a tu castigo en contra de ellos. Lo que le estaba diciendo a Esteban, Señor, bendícelos, ayúdalos, acompáñalos, ámalos. Eso estaba diciéndole Esteban literalmente al Señor. Estaba renunciando a su derecho de sentir que hicieron justicia con lo que estaba pasando con él. Pero lo que no te das cuenta, y dice más adelante, dice, cuando hubo dicho esto, murió. Pero justo en este episodio nos damos cuenta que había un hombre llamado Saulo de Tarso, que era alguien que estaba presente en ese momento, que estaba validando lo que estaba ocurriendo, estaba permitiendo lo que ocurría. Aún él lo hacía también con otras personas. Pero lo que nunca había pasado es que alguien lance una bendición desde el foso mientras es apedreado, diciendo Dios bendícelos. Amén. Diciendo Dios bendícelo de alguna forma. Y tal vez la palabra no lo dice. Ojo, tal vez la palabra no lo dice. Pero yo estoy seguro que esas palabras de Esteban en la vida de Saulo de Tarso calaron tan profundo, y lo vemos más adelante teniendo un encuentro con Cristo y convirtiéndose en uno de los apóstoles más reconocidos del Nuevo Testamento, en Pablo. Amén. Posiblemente tu perdón traiga a la luz a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Tu perdón. Por esa razón es necesario aprender a perdonar. Diga con fuerza, diga, necesito aprender a perdonar. Hebreos 12:15 dice, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos, porque la falta de perdón se convierte en una raíz de amargura en las personas. Y la raíz de amargura no solamente contamina a él, sino contamina al resto, a su entorno como tal. Porque la amargura no es pasajera, la amargura llegó para apoderarse de absolutamente todo. Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y mira el orden. Si tú revisas que los frutos del Espíritu Santo van como en orden ascendente, nosotros vemos que la falta de perdón comienza a traer amargura. Después de la amargura trae la ira, después de la ira el enojo, los gritos, las calumnias y después toda forma de malicia. Eso dice Efesios literalmente. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, y es que no solamente el beneficio del pedir perdón es para otras personas, sino también para nosotros. ¿Por qué para otras personas? Porque recuerda que estamos diciéndole, Señor, no cobres justicia sobre esa persona, sino más bien bendícela porque lo estoy perdonando. Pero también
Dios en su palabra nos enseña que necesitamos aprender a perdonar. Primero, como Él también nos perdonó, ¿sí o no? Eso dice la palabra. Pero necesitamos nosotros entender que hay ciertas partes en su palabra que van ancladas al perdón. Diga con fuerza, diga, van ancladas. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Cuando una persona perdona, está abriendo el camino para ser perdonado. Amén. Proverbios 17, 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Esa es la falta de perdón. Si tú eres una persona que se te dificulta perdonar, la palabra te enseña en Mateo 5:23, dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Diga con fuerza, diga, presenta tu ofrenda. O sea, dice, deja tu ofrenda, pero no la estás presentando. Una persona que tiene falta de perdón todavía no está presentando su ofrenda delante de Dios. Y si el diezmo como tal trae consigo muchas bendiciones a nuestras vidas, pero tú no has aprendido a perdonar, literalmente estás dejando un sobre, pero no estás presentando una ofrenda. Pero cuando nosotros perdonamos, lo que hacemos es presentamos mi ofrenda delante de Dios, y cuando se la presentamos delante de Dios, Dios la recibe. Amén. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: y cuando estén orando, ¿cuando estén qué? Orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdonen a ustedes sus pecados. La falta de perdón también hace tropiezo en tus oraciones. Es necesario perdonar, iglesia. Amén. Es necesario. El que no quiere perdonar es el único que cree que tomándose una copa de veneno, el que se va a morir es el otro, el enemigo. De nuevo, la gente que no le gusta perdonar o que no quiere perdonar es como si pretendiera tomarse una copa de veneno, pero pretender que el daño le está haciendo a su enemigo. El daño le está haciendo al que lo lastimó, al que lo hirió, al que lo traicionó, al que lo engañó, pero no le hace a ninguna otra persona. Si yo me tomo un vaso de veneno, ¿quién se va a morir? ¿Yo o mi enemigo? Me muero yo, porque tú piensas de que en el momento que no perdonas a alguien, el que se va a hacer daño es otro. El único que se hace daño eres tú. Por esa razón tienes que aprender a perdonar. Diga con fuerza, diga, aprender a perdonar. Hay dos hombres que me puedan acompañar acá al frente. Vengan un ratico, dos hombrecitos. Gabriel, ¿me puede traer un poco de papel higiénico? Y recuerda que yo te enseñé el anterior domingo que una de las formas de sacrificar a las personas, una de las formas de hacerle doler con mucha intensidad a las personas, según los romanos, era la cruz. Y así la crearon con esa finalidad, ¿sí? Y nosotros vemos que en la cultura romana también ellos tenían una costumbre que cada vez que una persona mataba a alguien, ¿sabes cuál era el castigo? El castigo era el siguiente. Pueden ponerse frente con frente. Pueden ponerse juntos, frente con frente y juntos, abrazados. Eso, sí, juntos. Uno de ellos está muerto, no vamos a decir quién. Está juntos, ¿sí o no? Todos aquí. ¿Y sabe lo que hacían los romanos? Les ponían alrededor este alambre, ¿cómo se llama este alambre de púas? Y los enredaban completamente. Y llegaba un rato, un instante al pasar un tiempo, donde esas púas comenzaban a meterse
tanto en la piel del que estaba muerto como en la piel del que estaba vivo, y comenzaban las heridas, ¿sí? Porque estaban juntos, comenzaban las heridas, ¿sí? A volverse profundas, pero sobre todo el muerto comenzaba a literalmente a dañarse, podrirse. El olor, te imaginas a qué olía, a nada bueno de seguro, y las heridas que la persona que estaba viva, que comenzaban a hacerse con este alambre de púas, comenzaban a infectarse. Diga conmigo, diga infectarse con la infección del cadáver. Literalmente, cuando una persona no aprende a perdonar, lo que está haciendo es eso, amarrándose a la persona que está muerta, y aún las heridas que hay van a comenzar a ser infectadas por lo que está en la vida de la otra persona. Y lo que Dios hoy te manda a hacer, iglesia, es que de una vez por todas tú tomes la decisión de poder ser libre de todo esto que te está atando. Amén. A la falta de perdón. ¿Cuántos el día de hoy toman la decisión de soltar esas cadenas? Amén. Puede poner la última. Gracias. Puede poner la última. La última. Yo te voy a invitar que puedas ponerte sobre tus pies. La última. ¿Cuántos hoy toman la decisión de soltar? ¿Sí? A ver, de nuevo, ¿cuántos toman la decisión de soltar? Levante la mano en fe, de todo corazón te lo digo. Yo sé que el dolor de cada uno es diferente y lo que te hicieron ha sido diferente. Pero yo sé que muchas de las noches que has pasado ha sido a causa que alguien te lastimó, y tal vez has pasado llorando, siendo lastimado, te has sentido en soledad, siendo abandonado, cualquier dolor, cualquier cosa que alguien te haya causado. La idea es que hoy tú decidas perdonar. Amén. Decidas perdonar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Hay un instante donde estás. Padre amado Dios, esta mañana, Rey, te damos las gracias, Señor. Tú eres maravillosamente bueno, Dios. Sabemos, Dios, que hemos sido esclavos de la falta de perdón, atados, amarrados, Dios, a un sentimiento que tal vez pasó hace algún tiempo atrás, que cada vez que lo recordamos todavía nos duele, todavía nos lastima, Dios. Pues eso quiere decirnos que aún todavía esa herida está ahí abierta, Dios. Y hoy, por tu gracia y por tu favor, hoy queremos tomar la decisión de soltarlo de una vez por todas, Dios. Soltarlo. Para recordarlo y que ya no duela. Porque no estamos irracionalmente, Dios, diciendo que vas a lavarnos la cabeza o hacernos una lobotomía. Porque vamos a recordar aún todavía lo que nos pasó. Pero sobre todo aprenderemos a soltar ese dolor y dejar que deje de doler, Señor, en nuestro interior. Sin importar cómo se llame, sin importar lo que sea, sin importar hace cuánto tiempo pasó, sin importar la persona que lo haya causado, sin importar, Dios, lo que haya ocurrido, Señor, hoy tomamos la decisión de perdonar. Y diga conmigo, diga, Señor, hoy entrego en tus manos este dolor. Dile, Señor, y hoy digo lo mismo que dijo Esteban: no tomes en cuenta lo que me hicieron, Señor. Hoy oro por ellos, hoy los bendigo en tu nombre, Señor, que puedan encontrarte un día a ti, Señor, y que sus caminos puedan ser más alegres y felices en tu nombre, Señor. Hoy te damos las gracias, Dios. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso ahí donde estás.